Hola alumnos y alumnas de nivel 2. En este vídeo vamos a hablar sobre algunos conceptos de semejanza y resolveremos algunos ejemplos. Empiezo recordando algunos conceptos de los que hemos visto en clase. El primero es que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma. Para que tengan la misma forma, los ángulos tienen que ser iguales. Y los segmentos que forman los lados correspondientes son proporcionales. Más adelante explicaré qué es esto de los lados correspondientes. Hay que reseñar que dos segmentos son proporcionales si la longitud de uno de ellos se obtiene al multiplicar el otro por un número fijo. Y este número fijo recibe el nombre de razón de semejanza. Por ejemplo, si yo tengo un segmento de 2 unidades, si yo lo multiplico por 2, pues estoy duplicando su longitud, es decir, 4 unidades. Y de la misma forma, si tengo un segmento de 4 unidades y lo multiplico por 0,5, estoy obteniendo un segmento de 2 unidades, es decir, un segmento menor. Seguimos hablando de la razón de semejanza, porque la razón de semejanza es un número, pero este número se puede expresar en forma de fracción. Esta fracción está formada por dos números, ¿vale? Y estos números se corresponden con las longitudes de los lados de las figuras. Es decir, estamos relacionando las longitudes de dos lados de dos figuras distintas. Y esta razón se lee A es AB. Veamos todo esto con un ejemplo. Aquí tengo dos rectángulos que vamos a comprobar si son o no semejantes. Para ello tenemos que relacionar las longitudes de lados correspondientes. ¿Qué es esto de lados correspondientes? Pues tenemos que el 9 es correspondiente con este 6, porque están en la misma posición. A su vez, el 6 es correspondiente con el 4, porque están en la misma posición. Vamos a ver si estos lados correspondientes, vamos a ver si de esta forma los rectángulos son o no semejantes, comparando sus lados correspondientes. Vamos a comparar primero el 9 y el 6. Y si yo hago esta división, obtengo 1,5. Y ahora vamos a ver el 6 y el 4. 6, 4 también me da 1,5. Es decir, tenemos la misma razón de semejanza en los dos lados correspondientes. Por lo tanto, podemos decir que estos dos rectángulos son semejantes. Es decir, el más grande se obtiene multiplicando por 1,5 todos los lados del rectángulo más pequeño. De esta forma, para saber si dos figuras son semejantes, tenemos que comprobar que la razón de semejanza entre los lados correspondientes es la misma. Veamos esto con un ejemplo. Aquí tengo dos triángulos rectángulos de los que aparentemente podríamos pensar que son semejantes. Pero para comprobar si son semejantes, vamos a ver si la razón de semejanza es la misma para lados correspondientes. Empezamos con el 5 y con el 3. El 5 se corresponde con el 3 de la otra figura. Y si hacemos esta división, nos da 1,6 periodo. Y ahora vamos a ver la correspondencia entre el 4 y el 2, que creo que ya estáis pudiendo adivinar que el resultado de esta división es 2. Por lo tanto, como la razón de semejanza entre lados correspondientes no es la misma, es distinta, los triángulos no son semejantes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y para qué
queremos aplicar todo esto, además de para saber si dos figuras son o no semejantes? Pues, por ejemplo, para la semejanza entre dos figuras nos permite calcular el lado desconocido de una figura. Un ejemplo, calcula el valor de x para que los siguientes rectángulos sean semejantes. Aquí tenemos que el 27 es correspondiente con el 12, ¿no? Entonces podríamos establecer que 27 es a 12. Y luego tenemos el lado que mide, que no sé lo que mide, es correspondiente con 7. Para que estos dos rectángulos sean semejantes, 27 entre 12 tiene que ser igual a x partido por 7. ¿Vale? Igual que 27 es a 12, x es correspondiente a 7. Y ahora esta igualdad se tiene que cumplir. Para que se cumpla esta igualdad tenemos que resolver una pequeña ecuación. Lo que vamos a hacer va a ser multiplicar en cruz 12 por x, 12x, y 27 por 7. Despejando la x, 27 por 7 partido de 12 me da 15,75. Es decir, para que estos dos rectángulos sean semejantes, son semejantes si x es igual a 15,75 metros, ¿vale? Porque la longitud de estos rectángulos está dado en metros. Repito, establecemos una razón con dos lados correspondientes y esa razón tiene que ser igual a la formada por la de x partido por 7. Multiplicamos en cruz 12 por x y 27 por 7. Despejando x obtenemos el valor. Y la semejanza, también otro ejemplo sería, nos permite calcular las dimensiones reales de un objeto o una persona que aparece, por ejemplo, en una fotografía. En este caso tenemos un ejemplo en el que nos dice que María y Pablo en la fotografía que tienen juntos miden respectivamente, es decir, han cogido una regla y han medido su altura en la fotografía. Y les ha dado que María en la fotografía mide 5,5 centímetros y Pedro mide 5,8. Y nos preguntan, si María en realidad mide 1,62, ¿cuánto mide Pablo en la realidad? Bueno, aquí estamos comparando dos situaciones. Estamos comparando una foto con la realidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos a María y a Pedro. María en la foto mide 5,5 centímetros. Y en la realidad, María mide 1,62 metros. Pedro en la foto mide 5,8 centímetros. Y en la realidad no lo sabemos, es lo que nos preguntan. Es un ejercicio similar al de antes, lo que pasa que ahora no es estrictamente geométrico, pero al final estamos aplicando semejanza geométrica para hallar longitudes. Ahora, entonces, 5,5 se corresponde con 1,62, es decir, las dos medidas de María, como 5,8 se corresponde con x. Y ahora, de nuevo, multiplicamos en cruz, 5,5 por x es igual a 5,8 por 1,62. Despejando la x, tenemos que 5,8 por 1,62 me da
9,396 partido de 5,5. Si hago esta división, obtengo que Pedro mide 1,71 metros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Pedro mide 1,71 metros. Fijaros que cuando yo establezco esta expresión, la igualdad de las razones de semejanza, en el numerador de ambas tengo las longitudes de las fotos y en el denominador las longitudes de la realidad. Lo que no puedo hacer sería poner 5,5 es a 1,62 como x es a 5,8. ¿Vale? Porque estaríamos invirtiendo el orden y estos no serían correspondientes. La fotografía se corresponde con la realidad y en el otro lado también se tiene que ser en ese orden. El tamaño en la fotografía se corresponde con el tamaño de la realidad.